6 aprendizajes importantes en mi vida. Mariano de Pleno Emprendo cuenta uno de los motivos por lo que hace el podcast. Es por el sentido de trascendencia que tiene. O sea, esto lo puede estar escuchando alguien dentro de miles de años. O por lo menos algún bisnieto que diga, che, mirá lo que pensaba el Tata. Estaba medio loco. Por eso, este episodio está dedicado para todos, pero especialmente para mi familia y mis amigos, con estos aprendizajes que creo que les puede, como decía mi viejo, ayornarles el camino. O por lo menos son aprendizajes que me hubiera gustado saber antes. Así que, dicho esto, comencemos. El primer aprendizaje que les voy a contar tiene que ver con la cebolla y las leyes del espejo. La metáfora de la cebolla la utilizamos mucho con las flores de Bach. Nosotros cuando los terapeutas que trabajan, lo que usan la metáfora de la cebolla diciendo que el consultante, la persona, viene con un problema y nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir desarmando ese conflicto, ese problema, hasta encontrar digamos, el verdadero problema, el centro del problema. Entonces lo que hacemos es ir sacando capa por capa para ver qué es realmente lo que le está afectando a esa persona. Ahora te lo voy a poner de la otra manera. ¿Qué ocurre cuando algo nos duele, algo nos afecta? Tenemos dos movimientos para hacer. El primero que hacemos generalmente es reaccionar, es defendernos. Entonces, cuando algo nos duele, nosotros generamos una estructura de defensa, una estructura de pensamientos para defendernos de aquello que nos dolió. Pero ¿qué ocurre? En algún momento de nuestras vidas, esa estructura se va a ver afectada, o sea, va a haber una situación que va a penetrar esa estructura y me va a doler de vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir reaccionando. Entonces, ¿qué hago? Como esta estructura no me fue suficiente para evitar ese dolor, construyo una estructura todavía mucho más fuerte y más rígida. Pero ¿qué ocurre? En algún momento de mi vida, esa estructura más fuerte y más rígida se va a volver a ver afectada y voy a construir otra estructura. Es estas capas de la cebolla que fuimos construyendo. Después vamos a ver qué es lo que ocurre, por qué siempre termina algo pasando. Pero primero entendamos esta estructura. Nosotros, a medida que vamos creciendo, vamos generando capa arriba de otra capa, arriba de otra capa. Y en realidad nuestros pensamientos son la capa más superficial de esa estructura de pensamientos que estamos teniendo. Entendido esto, tenemos las leyes del espejo que si no las conoces te invito a que las busques, no vamos a meternos en ellas ahora, pero básicamente lo que nos dicen es esto de poder reconocer nuestras emociones, darle la bienvenida a aquello que nos duele, esa situación de sufrimiento, digamos, a esa situación. Cuando le damos la bienvenida a esa emoción de tristeza, enojo, celos, inseguridad, bronca, lo que estamos haciendo es el movimiento contrario ya, es decir, no estamos generando una estructura para defendernos, sino que ya le estoy dando la bienvenida, por lo menos estoy reconociendo aquello que siento. Pero, ¿qué ocurre? Lo que hacemos generalmente es evitar estos lugares. ¿Por qué? Porque son situaciones que nos duelen. Entonces, ¿qué ocurre? Evitamos tener una discusión con nuestra pareja, evitamos tener una discusión con nuestros padres, evitamos tener una discusión con nuestros hijos en el trabajo. ¿Por qué? Porque sentimos que esa situación nos va a dar más dolor que lo que realmente me podría aportar de beneficio de querer cambiarlo. Y esto ocurre ¿por qué? Porque parte de esa estructura de la cebolla también tiene que ver con la identificación que yo tengo con esas ideas. Como mi sentido de vida está íntimamente relacionado con esas ideas, cada vez que una de esas ideas puede no ser verdad, yo siento que muero. Como yo no me quiero morir, es que defiendo esa idea a muerte. ¿Sí? O sea, quiero tener razón. ¿Cuáles son una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer cuando tenemos una situación de conflicto, una discusión con la pareja, con los padres, con los hijos, en el trabajo, con amigos, con lo que sea?
Primero es reconocer cómo me siento, preguntarme, en esta situación que me está afectando, ¿cómo me siento? Buscar esa emoción que está, dolor, angustia, indignación, siento que no puedo, desvalorización, es decir, bueno, ¿qué emoción estoy sintiendo yo? Y ahí una vez que tengo esa emoción, tengo que preguntarme cuál es la emoción o el juicio que estoy usando para vincularme con esa emoción. Esos pensamientos o juicios son los que va a hacer que viva plenamente esa emoción o no la quiera vivir, la rechace y por lo tanto la reprima. Básicamente, por ejemplo, una emoción que la gran mayoría tenemos como positiva, con un buen juicio, con pensamientos positivos, vamos a llamarles, es la alegría. Entonces, cuando yo siento felicidad, hay un juicio que la acepta la felicidad, entonces yo la vivo plenamente. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo no quiero sentir una emoción porque tiene un juicio negativo, lo que hago es no sentirla plenamente, pero esa emoción sigue estando ahí. Entonces, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué pensamiento, juicio estoy utilizando para relacionarme con esa emoción? Y lo tercero que tengo que preguntarme es, ¿qué implica para mí que esa situación no sea como quiero que sea? Que ahí es donde va a estar nuestra mayor resistencia. Ni siquiera tanto en el conflicto anterior, o sea, el conflicto anterior, o sea, el juicio que utilizo para relacionarme con la emoción, cuando vas bajando en este grado de bajar, ir sacando estas capas de la cebolla, me voy a querer mantener en ese conflicto porque estoy muy cerca de descubrir qué implica para mí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, ok, me cuesta sentir la rabia, me cuesta sentir la angustia, me cuesta sentir mi ansiedad, eso todavía me implica menos movimiento que lo que está ahí abajo todavía. Entonces prefiero seguir teniéndome. Pero ¿qué ocurre? Cuando me está costando ver qué es lo que pasa es cuando todavía estás muy cerca de descubrir qué es lo que, digamos, qué implica para vos. Y antes cuando me taré un poquito fue porque se me adelantó una idea que te quería contar con respecto a esto, es decir, y generalmente este movimiento lo hacemos con un terapeuta, con un psicólogo, alguien que nos va a ayudar, nos va a guiar en este camino de descubrir. A mí me ayudó mucho la terapia, pero la terapia fue como este lugar de entrenamiento, ¿sí? Este lugar de practicar este movimiento de escucharme lo que digo, reconocer mis emociones, tratar de ver. Pero tuve la suerte de conocer a alguien con el cual me vinculaba, digamos, de par, digamos, ¿no? De este lugar de terapeuta-paciente, con el cual pude poner en práctica realmente esta situación. En un conflicto que tuvimos en un momento, esa persona me tocó la puerta, pero yo le había cerrado la puerta en la cara, se acercó tiempo, hacia un rato después, y me dijo, mirá, Fran, no entiendo qué hice que te hizo enojar. Me gustaría que me lo expliques, como vos me explicás otras cuestiones. Y yo fue la primera vez como que yo estaba acostumbrado a que las discusiones eran como portazo y se termina ahí. Entonces fue la primera vez que pude hacer ese movimiento de, ok, hay un otro que está dispuesto a ir haciendo ese movimiento. Y ahí comenzaron a aparecer estas discusiones en el vínculo, que por más que no decíamos cosas que podían doler, cosas que nos afectaban, después sabíamos que nos íbamos a revisar y ver, bueno, ¿qué fue lo que me afectó de lo que me dijo? ¿Qué lugar en realidad está impactando aquello que dijo? Porque sabiendo estas cuestiones de las leyes del espejo, a ver, eso que me está doliendo no es porque me lo dijo el otro, es porque hay algo en mí que está haciendo ruido. Pero en la oportunidad de tener ese otro con el cual ir haciendo ese movimiento, porque la otra persona me contaba qué era lo que había visto de su parte o de su historia con respecto a esa discusión, bueno, se fue dando ese movimiento. Entonces, cuando había una discusión, había también un cierto grado de confianza en que el otro iba a hacer un movimiento también de contención del otro. Entonces, bueno, nada.
Pero para eso yo también tengo que abrirme a la posibilidad de eso. Y eso también me abrió la posibilidad de, eh, de, de encontrarme desde otro lugar con mi mamá, con mi papá, con mi hija, con lugares con amigos. Esto de poder empezar a reconocer mis emociones y poder, bueno, decirle al otro cómo me estoy sintiendo. El segundo aprendizaje es, hacemos lo que aprendimos. Y esto tiene que ver con la historia familiar. Me encanta el ejemplo del marsupial. El marsupial, cuando nace, no está desarrollado completamente. Lo que hace es irse a la bolsa de la madre y terminar todo su desarrollo dentro de esa bolsa. Pero otra vez que saca la cabecita y mira. Lo que va a ocurrir es que va a estar viendo cómo su mamá se está acercando a ciertos animales, se va a estar alejando de otros animales, va a estar comiendo ciertas plantas, no va a estar comiendo ciertas otras plantas, va a ver con qué animales se puede relacionar. Entonces, ese bebé de marsupial va aprendiendo a través de lo que va haciendo su madre cómo debe comportarse de adulto. Bueno, esto mismo ocurre con nuestra familia. Nuestra familia nos enseña cómo debemos comportarnos en la vida. Y no estamos hablando de estos aprendizajes de esto no se hace, esto sí se hace, nos insulta. No, no, no. Esas son cosas que decimos. Lo importante siempre es el ejemplo que estamos dando. Bueno, lo mismo ocurre con nuestra familia. Es decir, ¿cuál es ese movimiento, más allá de lo que se dice, que está ocurriendo, que es el que vamos a aprender? ¿Por qué? Para la biología, para los seres vivos, todo aquello que da vida o la mantiene se repite. Aunque, digamos, esos aprendizajes no estén buenos, digamos, y ahora vamos a profundizar un poco esto, pues, si yo estoy con personas tóxicas todo el tiempo, por más que eso no esté bueno, si mantuvo la vida por algún motivo en la familia, bueno, yo voy a estar reproduciendo eso ¿por qué? Porque me está manteniendo vivo, es lo que mantiene vivo. Y todo lo que cause muerte se va a evitar. Por eso es importante que conozcamos nuestra historia familiar, porque otra cosa que va a ocurrir es que, primero, digamos, lo que nos ocurre generalmente de chico es que no queremos ser como nuestros padres. Pero sin darnos cuenta, en ese modelo de rechazo, también estamos reproduciendo el modelo, porque el modelo familiar no solo tiene que ver con nuestros papás, tiene que ver también con nuestros abuelos y con un poquito más atrás también, digamos, en lo actual. Entonces, yo, por rechazar a mis padres, puedo educar a mis hijos de otra manera, que sin darme cuenta termino también educando de vuelta a la estructura de mis padres. ¿Por qué? Porque funciona por, digamos, no por copia, sino por rechazo, pero las dos son la misma parte de la moneda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a sentir que hago cosas distintas a mis padres. Mis padres son digamos, cualquier persona que ocupó ese rol, ¿sí? Pueden ser tutores, digamos, personas que me adoptaron, digamos. Este, entonces, ¿qué va a ocurrir? Se me fue, vuelve a mí. ¿En qué estábamos? Ah, que van a haber matices de mi realidad que parecen distintos, pero si revisamos la esencia de esa situación, es la misma de la familia. Cualquier cosa que quieras lograr en tu vida y no lo estés pudiendo hacer, por más que estudies, por más que te esfuerces, por más que estés como encaminado, hay algo que sentís como que es una traba continua, te recomiendo que revises la historia de la familia. Por ejemplo, no puedo tener dinero. ¿Qué ocurre? Puede haber en la historia familiar, ¿sí? Muchas estafas económicas también muy fuerte, digamos, de la propia familia o de afuera, entonces tener dinero es un peligro, entonces evito tener dinero. No puedo quedar embarazada. Podría ser que dentro de la familia
alguien haya muerto al dar a luz. Entonces, dar a luz, estar embarazada, es un peligro de muerte. Entonces lo evitamos. Puedes estar sana completamente de tu cuerpo, sin embargo, no puedes quedar embarazada. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene este registro. Hace poco, estaba hablando con alguien que me voló la cabeza. Decir, ¿sabías que vos estuviste en el vientre de tu abuela? Es una locura. ¿Por qué? Porque las mujeres, los óvulos, no sé cómo es que se llama exactamente en ese momento, que ya tienen una cierta cantidad, y que ya tienen al nacer, ¿sí? O sea, que ya se crearon cuando se creó ese bebé. ¿Dónde se crearon? En el vientre de tu abuela. O sea, vos ya estuviste dentro de tu abuela. Una locura. Bueno, por lo menos el 50% de tu información. Este, Otra cosa es que no encuentro el reconocimiento que espero de mi familia, mi pareja, mis amigos, mi trabajo, la universidad, los grupos donde estoy. ¿Por qué? Porque podría ocurrir que dentro de la familia hubo hermanos que fallecieron, abortos naturales, donde hay una ausencia de alguien que estuvo y que se ignora o no se lo quiere nombrar. Entonces, como ese otro no está reconocido, bueno, es a través de esa situación que busca ese reconocimiento. El tercer aprendizaje es el yin y el yang. Todo tiene dos partes: lo material, lo inmaterial, lo que se ve y lo que no se ve. Déjenme tomar un poquito de agua. ¿A qué voy con esto? Que tomar conciencia de estas emociones, de esta historia familiar, es una parte del movimiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, para que, si yo tengo sobrepeso, ¿sí? Tengo que buscar la causa de por qué tengo sobrepeso, digamos, reconocer esas emociones que están ocultas, esa historia familiar. Y puede ser que no tenga registro, o sea, no me haya olvidado de que mi familia me hizo irme de donde estaba, hacia la ciudad, por ejemplo, sin que yo quisiera. Hay que buscar los motivos que fueron, que nos va a dar más detalle de la situación en la que estás, pero este, entonces, como te expulsaron, por así decirlo, y te encontraste ante una situación completamente desconocida, el cuerpo entra en un modo de supervivencia. Entonces, ¿qué hace? Empieza a almacenar, ¿sí?, energía, grasa, ¿sí? ¿Para qué? Para cuando haya una otra situación de esta índole, de este peligro, donde me expulsan a un lugar donde yo no sé cómo hay que sobrevivir. Entonces almaceno. Entonces puedo descubrir que mi sobrepeso tiene que ver con eso. ¿Y eso va a bastar para que baje de peso? No y sí. O sea, en un primer momento, obviamente, porque va a bajar toda esa ansiedad, todo ese ruido emocional interno que tengo. Entonces ya voy a estar menos ansioso con la comida. Entonces va a haber un primer inicio de reducción de peso. Pero ¿eso va a hacer que baje de peso por completo? No. ¿Por qué? Porque después está esta parte que tiene que ver con las dos caras de la misma moneda. Tomo conciencia de eso, pero también yo tengo que hacer mi movimiento, mi trabajo, mi poner manos a la obra. ¿Qué tiene que ver con esto de cambiar mis hábitos de comida, mejorar la calidad de mis alimentos, no picotear, mejorar mis hábitos en general, ver si estoy haciendo o no estoy haciendo ejercicio, voy a tener que hacer un movimiento para, digamos, terminar de complementar ese movimiento de sanación, de transformación de eso que me está ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros, volviendo, somos un cuerpo físico y tenemos unas ciertas leyes que nos rigen, por así decirlo. Nuestro cerebro, en ese comportamiento que va generando, también va creando redes neuronales, un comportamiento. Y cuando ese comportamiento, esas redes neuronales se activaron una y otra vez y una y otra vez, se fueron fortaleciendo. Pero
A diferencia de sentir como fortalecerse, utilizar más energía, todo lo contrario. Utilizan muy poca energía porque ya es algo natural para hacerlo. ¿Por qué? Porque lo hizo tanto, 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 tanto que ya le sale de forma natural. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, nos cuesta salir de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque hay una estructura neuronal, digamos, que hace que de base hagamos eso. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, cuando cualquiera entrena un deporte, uno está entrenando un movimiento para que en un momento ese movimiento se internalice de tal manera que salga solo? No tengo que pensar, uy, viene la pelota, tengo que parar la pelota, o sea, tengo que levantar un poco el pie, moverlo hacia la derecha para recibirlo con la parte interna. Cuando está por llegar, tengo que amortiguar el golpe, dejando flojo y un poquito hacia atrás o sea, no puedo pensar todo eso porque cuando hice el primer pensamiento me rebotó y se fue la pelota. ¿Mm? Entonces, lo internalizo. Cuando yo internalicé eso, bueno, voy a tener que trabajar mucho para poder cambiar eso. Ah, si solo me focalizo en no hacer eso, no va a funcionar. Lo que tengo que hacer, es lo que hablamos siempre con nuestros perros, es generar nuevas capacidades, crear otras estructuras neuronales que de a poquito vaya fortaleciendo y me permitan dejar de utilizar esas viejas estructuras. Cuando yo empiezo a dejar, o sea, para el cerebro se especializa en un ahorro de energía, ¿sí? O sea, el cerebro, el cuerpo quiere ahorrar energía. Entonces, si tiene una estructura enorme montada, pero no la está utilizando, le requiere una energía de mantenimiento de eso. Ahora, como no la estoy usando, dice, esto no sirve. Entonces, lo empieza a dejar de alimentar. Y es donde, bueno, yo voy a estar dejando de alimentar esta vieja estructura y empezando a alimentar estas nuevas estructuras, hasta que en un momento ocurre la magia. ¿Sí? Por eso tengo que tomar conciencia, pero también tengo que ejecutar. Otra de las cosas que también nos ocurren con esto hoy en día es que hace no tantos años no había mucho conocimiento de muchas cosas, ¿sí? O sea, estábamos con la globalización, sí, bueno, estábamos con ese movimiento, pero no había el bombardeo de información que hay. Vos ves en las redes gente que es impresionante en un montón de cosas. No, o sea, no la persona, sino un montón de cosas que son impresionantes que hace la gente. Entonces queremos hacer eso. Y de pronto vemos ese otro y queremos hacer eso. O sea, vamos queriendo, bueno, y me voy anotando y voy haciendo un montón de cosas. Pero me olvido que primero que esa persona que llegó a hacer semejante eso, le dedicó, tuvo que hacer esto que te voy a contar. Tuvo que elegir, voy a hacer esto, me voy a especializar en esto, me apasiona esto. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra vida de hoy es poder decirle que no a un montón de cosas. Aceptar realmente de que no voy a poder hacer todo lo que quiero. Y poder enfocarme en aquellas cosas que realmente son importantes para mí. Por lo tanto, no importa. ¿Sí? Perfecto. Cuarto aprendizaje. La plata no es ni buena ni mala. Este punto lo voy a trabajar desde el proceso que estoy atravesando yo en este momento, ¿sí? Pero lo podés trasladar a cualquier situación o conflicto de tu vida. ¿Por qué? Porque como estábamos hablando antes con respecto a la familia, estructuralmente, o sea, superficialmente, ¿sí? Va a ser distinto, pero de base es la misma estructura, ¿sí? Entonces, esto que yo te voy a contar lo podés aplicar para cualquier situación de conflicto que esté en tu vida, con respecto a la pareja, a los hijos, al trabajo, al estudio, es decir, cualquier situación de conflicto que tengas, tenemos que revisar esto que vamos a ver. Primero, entender de que el problema o el conflicto es un problema y un conflicto por cómo yo lo estoy viviendo. ¿Y por qué? Porque cualquier persona en mi situación no vería los mismos problemas que veo yo y se alegraría por otras cosas. Por lo tanto, ese problema o conflicto tiene que ver con cómo lo estoy viendo yo. Entonces, ante ese conflicto, yo tengo que hacer las siguientes preguntas. Y vamos a esto. ¿Cuál es mi relación con el dinero? ¿Qué pienso del dinero? ¿Qué pasaba de niño con respecto al dinero?
son algunas de las preguntas que yo puedo hacerme, cambié el dinero por el conflicto que vos estés atravesando. Este, son preguntas, algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer, nos podemos hacer cuando tenemos un conflicto. No me acuerdo cómo se llama, pero es de neurona financiera, que cuenta, digamos, que habla justamente de esta revisión con respecto al dinero. Es decir, por ejemplo, si tus padres se peleaban por el dinero, y es muy difícil que puedas tener dinero, porque el dinero es un elemento de conflicto. Entonces, como yo no me quiero pelear con mi pareja, entonces no tengo dinero, porque el dinero era motivo de conflicto en mi familia. Entonces, poder revisar estas cuestiones nos va a hacer entender un poco cuál es mi vínculo con el dinero. Además, también revisar cuáles son esos juicios sociales con respecto también al dinero. Decir, bueno, ¿qué pienso del dinero? ¿Que es bueno, que es malo, que es de corruptos, que es sucio? Bueno, todo eso me va a impedir tener dinero a mí. ¿Por qué? Porque no lo quiero en mi vida porque representa esas situaciones. Además, también de que nos bajan líneas desde muy chiquito. Yu-Gi-Oh! En uno de sus capítulos, un dibujito animado, uno de los protagonistas, amigos del protagonista, que cuenta que él quiere tener mucho dinero, ¿sí? Para poder lograr algo. Creo que aparte igual era para ayudar, pero digamos, como quería tener mucho dinero. Entonces el protagonista le dice como que hay más cosas importantes que el dinero no lo es todo, como que, qué pensamiento material, o sea, ya desde los dibujitos te están bajando, ¿sí? Una representación con respecto al dinero. Entonces dices, bueno, tengo que revisar vamos de vuelta a lo principio. ¿Cuál es el conflicto que estoy teniendo? Reconocerlo, el dinero, la pareja, mis emociones. Después es, ¿qué, qué, qué pensamientos estoy utilizando para vincularme con esa situación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo conocidos que dicen, yo por este trabajo cobro esto. Si no, me quedo en mi casa, ¿sí? Entonces, la valorización que tienen con respecto a su trabajo y al dinero eh, es muy tajante, digamos, y como tiene sus pensamientos, su estructura es, yo esto lo hago por esto, si no me quedo en mi casa. Cuando por ahí la gran mayoría de las personas que conozco irían igual, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando vas igual? Varias cosas. Una, que vos no estás en plenitud, digamos, y no vas a estar contento porque no estás cobrando lo que quisieras, o sea, no vas a estar contento con esa situación. Y otra situación que puede ocurrir es que vos estés contento, estés pleno, des todo de tu parte y que la otra persona no esté comprometida con el proceso, con el trabajo, con lo que hay que hacer. Entonces, decir, bueno, tengo que revisar cómo me estoy relacionando con ese conflicto, ese sufrimiento, ese dolor. El quinto aprendizaje es el camino al éxito del fracaso, el auto boicot. Esto es tremendo. Vamos a repasar un par de cositas. Recordemos que en el cerebro en el cerebro la confianza, el bienestar, confianza, bienestar, no me acuerdo, usan las mismas zonas del cerebro que el miedo. Por lo tanto, no pueden estar activas al mismo tiempo. O está activa una o está activa la otra. Y esto es lo que retomamos el concepto de la cebolla. Hay una estructura que yo voy montando. Esa estructura que yo voy montando va a depender desde qué lugar la fui montando. Desde la confianza, si yo fui armando una cebolla, entre comillas, porque ya no sería una cebolla, pero ¿sí? Desde la confianza, desde entregarme a lo que está ocurriendo, desde confiar en lo que la vida me tiene preparado, es una cosa. Ahora, cuando yo lo hago desde el miedo, ¿sí? Es otra la estructura que voy montando. Antes de hacer esto me vino a la mente que, ¿qué pasa cuando empiezas a sacarle, o sea, cortás la cebolla, las desarmás, ¿sí? Empezás a llorar, o sea, te lloran los ojos, ¿sí? Y es justamente lo que nosotros no queremos, llorar.
conectar con nuestras emociones, conectar con nuestras zonas vulnerables, con nuestros dolores. Mm, Perdón, cuando me vine eso dije, y sí, obvio, tal cual. Mejor no puede ser esa parábola de la cebolla. Volviendo al tema del autoboicot, digamos, seguimos en ese tema. Entonces, recordemos que tenemos ciertos pensamientos que parecen que son de confianza, pero no lo son. Cuando yo confío para tener pareja, cuando yo confío para tener dinero, cuando yo confío para tal cosa, no es un pensamiento basado en la confianza, sino es un pensamiento basado en el miedo. Confío para. Si confío para. La confianza es confiar en ese proceso, pudiendo ser el final que sea sin pareja, sin plata, sin familia, ¿sí? Sin aquello que supuestamente vos querés. Esa es realmente entregarse a ese proceso. Lo otro es miedo. Y como estamos trabajando con el éxito del fracaso, vamos a hablar sobre esta estructura. ¿Qué ocurre cuando yo tengo esta cebolla, tengo esta situación de dolor, que fui armando una estructura, me volvió a doler, volví a armar una estructura, me volvió a doler, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que esa estructura que yo monté tiene que tener un sentido, ¿sí? O sea, tiene que haber algo de lo que yo me estoy defendiendo. Si esa estructura realmente funciona, no volvería a pasar por las situaciones que paso, pero como no es realmente, no, no funciona, por lo que te voy a explicar ahora, vuelve a ocurrir lo que vuelve a ocurrir. ¿Qué pasa? Acordate que el cerebro va alimentando, ¿sí? Esas estructuras que vamos teniendo, esas estructuras que fuimos generando. Para eso necesita darle energía, para eso necesita encontrar un motivo, obviamente, para darle energía a eso, porque si no la estoy usando, ¿para qué la sigo teniendo? ¿Para qué voy a sostener esta estructura de pensamiento, de defenderme de lo que me estoy defendiendo, si no me tengo que defender de eso? Entonces, ¿qué va a ocurrir? De forma muy inconsciente, me voy a preparar una situación en mi vida que voy a generar ese sufrimiento nuevamente. O sea, lo que voy a hacer es poner a la otra parte, pareja, trabajo, estudio, amigo, grupos a los que pertenezco, los voy a poner en una situación donde va a parecer que tienen que tomar una elección, ¿sí? O sea, básicamente la elección es que elijan lo que yo propongo, que elijan, o sea, que me elijan a mí. Pero esa situación que yo pongo al otro, a la otra parte, es tan extrema que yo no le estoy dando dos posibilidades, yo le estoy dando una sola posibilidad. Lo estoy poniendo contra la espada y la pared y su única posibilidad es huir, es salir de esa situación, no hacerlo. Entonces, en ese lugar, ¿qué hago? Vuelvo a darle sentido a toda mi estructura de defensa con respecto a ese conflicto que estoy teniendo. ¿Por qué? Porque si me eligen, eligen lo que yo propongo, quieren hacer ese trato de trabajo, lo que va a ocurrir es que me va a desarticular esa estructura que yo me monté. Entonces, ¿para qué tengo una estructura que no me sirve? Como yo necesito, de vuelta, tener razón, voy a necesitar una situación que vuelva a confirmar todo mi pensamiento. Entonces, cuando yo me estoy defendiendo de esas situaciones, tarde o temprano va a ocurrir un suceso que va a volver a dolerme. ¿Por qué? Porque aparte lo necesito para volver a retroalimentar toda esa situación. Entonces, cuando en la vida te ocurre que elegís el mismo tipo de personas, que te dejan, vas a trabajos que no te ascienden, que no te reconocen, digamos, estás en un conflicto que se repite continuamente en tu vida, es el momento de revisar desde qué lugar yo estoy llegando a esos lugares, a esas situaciones. Y el último aprendizaje que te quiero compartir es que el conocimiento no es la experiencia. Y esto es muy difícil de entender, porque no se puede entender. Si alguna vez tuviste la experiencia de salirte como de tu cuerpo o darte cuenta de, mirá esto que estoy haciendo, o wow, o sea, ¿sí? Se entiende un poco más fácil, pero si nunca te ocurrió, es más difícil. ¿Por qué?
Porque cada uno de estos aprendizajes uno los puede tomar como teóricos y entenderlos. Pero si no los vivencias, si no conectás con esas emociones que no querés sentir, ves cuál es el juicio que estás utilizando para relacionarte con esa emoción, ves qué implica, o sea, hasta que no hagas el verdadero proceso, lo anterior va a ser muy superficial. Va a ser solo el entendimiento de ese conocimiento. Me voy a agarrar una hojita y me voy a poner a escribir sobre todas estas cosas que te acabo de contar. Y voy a decir, no me sirve o me sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque todavía realmente no hicimos vivencial esa situación. Ay, mira, había un ejemplo muy claro con esto, ahora me vino, pero no me acuerdo cuál era. Me vienen dos ejemplos. Uno es, yo te puedo explicar lo que es comer una naranja. Me sale naranja, bueno, sale naranja. ¿Sí? Te puedo tratar de transmitir todas las sensaciones que ocurre cuando peleas una naranja, o sea, digamos, obviamente en el sentido que vos nunca comiste una naranja, porque si no vas a estar utilizando recuerdos para recrear esta situación, pero como estamos hablando de algo que todavía no viviste, no sabes cómo es. Entonces, yo te puedo describir cómo es toda la situación de comer una naranja, de lo que me ocurre, lo que me pasa, lo que me hace sentir. Y otra cosa muy distinta es que vos te comas una naranja. Son dos experiencias completamente distintas. No es lo mismo que te enseñen un deporte que hacer ese deporte. Son vivencias completamente distintas. Entonces, de esto se trata. Estas cosas que yo te comparto, las podemos compartir desde un lugar teórico, ¿sí? De esta explicación que te doy, pero el verdadero aprendizaje va a ocurrir cuando lo hagas vivencial, cuando realmente te atraviese el cuerpo. Bueno, nada, primer podcast del año, quería empezar compartiendo esto, así que nada, te deseo un muy feliz 2024 y nada, cualquier cosa que necesites, estoy acá para vos y no te olvides darle me gusta, compartir, hacer un comentario para que a más personas le pueda llegar este mensaje. Nos vemos la próxima.